Hola estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Como parte de las acciones de continuidad de estudios en este proceso de contingencia sanitaria, hemos comenzado a desarrollar los últimos temas del segundo parcial que debíamos estar viendo en las siguientes semanas. Eh, Como habíamos visto en las últimas clases, existen, o sea, en las últimas clases habíamos estado viendo un conjunto de organizaciones o de organismos internacionales o de organismos de integración económica a nivel internacional, como fue el caso del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y habíamos visto de alguna manera cómo estos países o cómo los países miembros de alguna forma comenzaban a tomar o comenzaban a tener en cuenta acciones conjuntas para el logro de objetivos específicos o para el logro de un conjunto o para garantizar que su accionar resultase más competitivo a nivel internacional. En las clases de hoy, en las clases siguientes, vamos a estar viendo otro tipo de organismos a nivel internacional. Sin embargo, estos organismos, como vamos a ver en las siguientes clases, no van a estar enfocados tanto en cuestiones económicas, sino que van a comenzar a ampliar su rango de acción a otro conjunto de sectores de la vida social, como es el caso de la vida económica y de la vida política e incluso militar de los países miembros de estos. Em, como hemos estado viendo, la integración económica a nivel internacional ha existido hace muchísimo tiempo. Sin embargo, en la actualidad, la integración económica se convierte casi que en una tendencia creciente además, es decir, son muy pocos los países del mundo que no son parte de algún tipo de mecanismo de integración o que no son parte de algún tipo de organización internacional o que no son partes de algún tipo de, digamos, tratado de libre comercio o algún tipo de esquema similar. Sin embargo, estos no solamente se van a limitar en muchos casos a las cuestiones económicas, sino que también comienzan a asumir nuevas áreas de oportunidad, como es el caso de las cuestiones políticas e incluso las cuestiones militares, como es el caso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, entre otras muchas. Esta tendencia en la actualidad se encuentra reforzada con los mecanismos o con los procesos de globalización que existen en la actualidad. Es decir, este proceso constante de interconexión o esta interconexión eh, tan fuerte que existe en la actualidad en las diferentes economías resultantes de los avances tecnológicos y de la necesidad de buscar nuevos mercados fuera de las fronteras nacionales, de alguna manera, o incluso buscar nuevas oportunidades de inversión fuera de las fronteras nacionales, de alguna manera generan comienzan a exigir la presencia de, digamos, bases institucionales que permitan que este tipo de acciones sean mucho más sencillas y además sean más seguras, es decir, que de alguna forma exista alguna garantía o que algún tipo de esquema o base institucional garantice este tipo de acciones de comercio o de inversión. Es por esto eh, que comienza a ocurrir algo muy interesante, comienzan a aparecer un conjunto de agentes propulsores, es decir, de agentes no gubernamentales que comienzan a impulsar estos esquemas o estos procesos de integración económica e incluso buscan que los mismos se hagan mucho más profundos y comiencen a mudarse hacia hacia esferas sociales, políticas e incluso militares. La integración económica la podemos definir como un proceso creciente de intervinculación de las economías nacionales que tiene lugar a partir de la reducción o eliminación de los obstáculos a los vínculos mutuos con el propósito de obtener beneficios mutuos. Es decir, son procesos en los cuales las economías internacionales van a comenzar a estrechar sus relaciones, no solamente
digamos, de comercio, sino también sus relaciones de dependencia, de depender el uno del otro, que son resultantes precisamente de los procesos de desregularización que habíamos visto que habían sido impulsados por organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como, digamos, recomendaciones que en su momento hicieron para eliminar los procesos de déficit o las crisis económicas que se dieron en los 80 y principios de los 90, en especial en los países en vías de desarrollo. Es decir, en la misma medida en que fuimos desprotegiendo las economías de estos países y brindando la oportunidad a la inversión extranjera y a la entrada de empresas transnacionales, en esa misma lógica se comienza a crear un espacio de oportunidad que era necesario, de alguna manera, garantizar. ¿Mediante qué? Precisamente mediante estos mecanismos de integración económica, mediante estos mecanismos de, eh, de cooperación económica. Además, esto lo que va a generar son vínculos mutuos que de alguna forma tienen el propósito de obtener beneficios conjuntos para ambas partes. Vamos a ver más adelante que una de las bases fundamentales de estos procesos de integración es precisamente la necesidad de complementariedad, que las economías sean capaces de complementarse. Yo pongo una parte, tú pones la otra y de esta manera somos más competitivos dentro del mercado internacional, que a su vez aumenta también sus niveles de exigencias en la medida en que hay tantos actores funcionando dentro de él. Constituye además uno de los elementos más característicos de la economía internacional contemporánea. Ya lo había dicho, es muy raro o muy difícil encontrar un país que no sea participante de algún tipo de mecanismo de integración, que se encuentre solo frente al mundo. Tiene un carácter multifacético porque no se va a centrar solamente, no se va a centrar en este momento solamente en la actividad económica. Vamos a ver que los mecanismos de integración comienzan a ampliar su área de acción y comienzan a tener implicaciones desde el punto de vista político, desde el punto de vista social e incluso desde el punto de vista tecnológico. Es decir, se busca que las diferentes países participantes de estos mecanismos de integración de alguna manera comiencen a hablar un mismo idioma, comiencen a tener posiciones similares ante diferentes elementos o ante diferentes, digamos, fenómenos de la vida social o de la vida cotidiana. En la actualidad, la integración ha tenido avances extraordinarios. Hay, de hecho, un proceso de generalización de los procesos de integración. Avances al estilo de la Unión Europea, que en la actualidad es una unión económica con una moneda única, libre de circulación de eh, productos, servicios, capital e incluso de recursos humanos van a estar de alguna forma circulando de manera libre dentro del espacio Unión Europea, pero además la Unión Europea va un poquito más allá y crea un órgano legislativo propio, el Parlamento Europeo, y va un poquito más allá y comienza a crear una unión aduanera, es decir, comienza a crear reglas que de alguna forma van a estar regulando la vida social de cada una de la vida social de cada uno de los miembros de esa organización. No todas las organizaciones o no todos los mecanismos de integración evidentemente son la Unión Europea, pero vamos a ver que muchos de ellos sí comienzan a trascender ya la cuestión económica o la cuestión comercial para comenzar a ocuparse de temas sociales o de temas políticos o tener posturas comunes frente a un fenómeno específico, ya sea una emergencia de sanidad como la actual o simplemente una amenaza a la seguridad mundial, como puede ser una guerra contra el terrorismo o cuestiones similares. Además, hay diferentes tipos de mecanismos de integración, los cuales van a estar de acuerdo a propósitos, sectores involucrados o nivel de desarrollo de los participantes. Es decir, no todos los organismos de integración van a ser una Unión Europea, van a haber diferentes tipos de integración y esa selección o ese nivel de profundización de los niveles de integración van a estar relacionados con los objetivos, pero también
con los diferentes sectores involucrados y los intereses de esos diferentes sectores, entre otros muchos elementos. Se asume como una vía, evidentemente, para dar respuesta a los retos actuales. No, en un mundo interconectado, en un mercado extremadamente competitivo, yo no puedo pararme solo como país. Es mejor ser un bloque, estamos más protegidos y somos más competitivos ante el mundo. Son acciones conjuntas, por tanto, se garantiza que las acciones que se realizan dentro de ese bloque o dentro de ese mecanismo de integración sean mucho más efectivas, se comienzan a minimizar riesgos en materia de inversiones, de investigación y desarrollo, y además este tipo de acciones van a generar evidentemente sinergias mucho más eficientes y un conjunto de beneficios mucho más amplio para la mayoría de los países. ¿Qué aspectos debemos considerar o qué aspectos caracterizan estos procesos de integración? Primero, no hay una receta única para el avance, es decir, los diferentes mecanismos de integración existentes en la actualidad han ido evolucionando de manera diferente. Una Unión Europea que comenzó como un tratado del carbón y el acero y que actualmente es un organismo supranacional extremadamente completo, fue resultado de diferentes pasos, los vamos a ver con más calma en próximas clases. Asimismo, un elemento que sí parece común o que la mayoría de los especialistas señalan como común a la hora de considerar un mecanismo o un proceso de integración es precisamente la necesidad de precisar los objetivos a lograr. ¿Para qué nos estamos integrando y qué queremos lograr con esta integración? ¿Cuáles son los plazos previstos para lograr que estos objetivos se cumplan? Es otro elemento fundamental y es definitivamente lo que de alguna forma le da direccionalidad a este proceso. Además, un elemento que en la actualidad parece se ha demostrado o que la mayoría de los especialistas señalan como muy importante a la hora de tener en cuenta los procesos de integración es precisamente la flexibilidad para hacer frente a diferentes imprevistos. Perdón. Si estamos hablando de, por ejemplo, una crisis sanitaria como la que actualmente vivimos, vamos a ver que la mayoría de los mecanismos de integración les guste o no, aunque no sea una cuestión económica, los tienen que tener en cuenta porque este tipo de cuestiones no solamente va a afectar a la población o no es simplemente una cuestión sanitaria social, como hemos estado viendo, le está pegando bien fuerte a la economía. Por tanto, hay que ser flexibles y para poder hacer frente a este tipo de imprevistos que no son de carácter económico, pero que definitivamente van a estar incidiendo constantemente en cómo se van a comportar estos mecanismos y cómo van a comenzar a cambiar de repente los intereses de las diferentes partes en función de hacer frente a esta nueva cuestión que es completamente extraeconómica, no tiene nada que ver con la economía, pero que definitivamente va a estar incidiendo en sus intereses. Asegurar la credibilidad del proceso con resultados y confianza consideran muchos especialistas o lo identifican como un elemento fundamental, así como el contraste y cambio con el constante cambio, perdón, y la negociación entre los participantes para lograr una sucesión racional y realista de etapas a alcanzar. Aquí es muy importante. Ejemplo de ello es así la Unión Europea. ¿Por qué la estoy citando tanto? Porque es el organismo de integración que más ha demostrado, o que de alguna forma se parece más al tipo, es decir, al paradigma de lo que debería ser un mecanismo de integración. La Unión Europea fue avanzando y fue profundizando sus niveles de integración, sus niveles de interrelación entre los miembros, como resultado de sus necesidades y de renegociar constantemente hasta dónde te voy a dar la oportunidad o hasta dónde vamos a estar integrados de un tratado sobre el carbón y el acero a pasar a una comunidad económica para posteriormente pasar a una organización supranacional. Y quiero que se queden grabados esa palabra, supranacionalidad, porque la vamos a estar tratando pronto. Es decir, vamos a estar constantemente cambiando, evolucionando, moviendo este organismo o este mecanismo de integración para lograr objetivos o para dar respuesta a elementos cambiantes que pueden ser tanto extraeconómicos como económicos. También hay que tenerlos en cuenta. ¿Cuáles van a ser los principales beneficios? Primero, recuérdense que quienes impulsaron esto fueron las organizaciones, las empresas transnacionales. Y este fue el primer gran beneficio, el tener mercados más amplios.
Si yo, México, formo parte de un tratado de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos, sé que voy a tener facilidades para entrar dentro de estos dos mercados, o me va a ser más fácil a mí, como miembro de ese mecanismo de integración, entrar a esos mercados que a otros países que no son miembros del mismo. ¿Verdad? Por tanto, lo primero que voy a garantizar es tener mercados más amplios, más amplios, poderme manejar en mayores escalas, y evidentemente esa entrada más fácil va a ser precisamente por esto, por la evasión de medidas proteccionistas, tanto arancelarias como no arancelarias, ¿verdad? Como parte o como miembro de un esquema de integración, yo voy a tener mayores facilidades para entrar a ese mercado. Ojo, también le estoy dando mayores facilidades a los miembros, a los otros miembros de ese organismo, de ese mecanismo de integración para entrar al mío. Pero evidentemente me va a ser mucho más sencillo a mí, o voy a tener más posibilidades o más mercado, y esto especialmente beneficia a quienes, pues a las empresas, sobre todo a las empresas transnacionales. Otro elemento importante es el acceso a redes productivas y comerciales de alcance regional que me van a permitir aprovechar muchísimo mejor las ventajas comparativas. Es decir, voy a poder relocalizar mi producción donde la fuerza de trabajo sea más competitiva, donde los recursos estén más cerca, donde haya mejor infraestructura para producir el bien o servicio que quiero producir. Y evidentemente, todo esto va a permitir una mejor complementariedad económica. Yo voy a hacer las cosas donde más eficiente van a ser. Es decir, yo voy a comenzar a producir mi bien o mi servicio en el lugar donde mejor o mayor competitividad pueda alcanzar con el mismo. Y con este mismo proceso de mejorar o de garantizar complementariedad, evidentemente voy a salir al mercado internacional, mi producto, mi servicio va a salir al mercado internacional con mayor competitividad, va a ser mucho más competitivo a nivel internacional. Otro elemento importante o beneficio de la integración es que logro mayor cercanía económica con mis clientes y garantizo un manejo más eficiente de mis inventarios. Es decir, en la misma lógica en que yo esté más cerca de donde yo voy a vender el producto, puedo disminuir mis costos con un manejo mucho más eficiente de los inventarios. No gasto tanto en almacenamiento, no gasto tanto o gasto lo necesario en almacenamiento, voy a gastar lo necesario en elementos logísticos porque voy a estar más cerca de mis clientes y puedo calcular mejor los flujos de inventario, entre otros muchos elementos. Enfrentar los retos de la globalización, la volatilidad económica, la transnacionalización y la hegemonía de centros de poder mundial parece ser o definitivamente es otro de los grandes beneficios de la integración. Es decir, yo logro en tanto bloque, me puedo enfrentar mejor en tanto yo soy no solamente una economía, sino somos varias economías que dependemos la una de las otras. Las unas de las otras, evidentemente, vamos a tener mayores oportunidades de enfrentar exitosamente los retos que va a implicar ser una mercados extremadamente competitivos, que puede ser, por ejemplo, una recesión económica, un aumento de los precios de las materias primas, un aumento de los precios de la mano de obra, entre otros muchos elementos. Y asimismo, otro elemento que puede considerarse como beneficio de esta globalización es precisamente la realización de acciones conjuntas para la protección del medio ambiente y los procesos de inversión y desarrollo. Es decir, vamos también a compartir riesgos. Estamos en un proceso de compartir los riesgos y de coordinar políticas para ese proceso de inversión de riesgos. Es decir, tenemos objetivos comunes, pues también vamos a coordinarnos para el logro de esos objetivos comunes. Llegamos entonces a un punto muy importante y es el de los organismos supranacionales. Les había dicho con anterioridad que recordaran esa palabra, porque era una palabra que íbamos a comenzar a mencionar con muchísima frecuencia en estos temas que vamos a estar viendo ahora. En el próximo tema vamos a estar viendo qué son los organismos supranacionales, cuáles son sus características, cuáles son los principales beneficios. Y eso lo vamos a estar desarrollando en un siguiente video. Hasta por su atención, muchísimas gracias y esperamos verlo en el siguiente material. Muchas gracias.